voy a leer tres frases que lo dicen todo. Tres frases que resumen en menos de 280 caracteres lo que este canal lleva tiempo ya contando. 451 españoles han cometido un genocidio en España y ninguno ha sido detenido. Los lobbies sionistas y empresas israelíes tienen parasitado al gobierno y al Estado español. Los poderes del Estado, entre España primero o Israel primero, tienen claro que Israel primero. Estas tres frases las ha escrito esta semana Daniel Lobato en X y son, sin exageración, la crónica más precisa del Estado real, del Estado español, que vas a leer este año. No es opinión, es diagnóstico, no es retórica, es anatomía. Y hoy vamos a destripar esa anatomía miembro a miembro con nombres propios, con materialidad y sin pelos en la lengua. Porque aquí no venimos a llorar, venimos a entender quién manda de verdad en este país. Y la respuesta, te adelanto, no te va a gustar. No manda el gobierno que votas, manda un parasitismo y ese parasitismo tiene su sede en Tel Aviv, su brazo ejecutivo en Madrid y su pacto de no agresión firmado por PSOE, PP y Vox. Así que poneros cómodos y empecemos por la cifra. 451 españoles. Y no es una metáfora, no es una exageración retórica, es un número que se refiere a personas concretas con DNI, con pasaporte español, que han participado materialmente en el genocidio de Gaza y que no han sido detenidas. Ni una. Cero. ¿Quién son esos 451? Pues vamos a desglosarlos por categorías porque el diablo está en la categoría. La primera es la de militares españoles destinados en operaciones vinculadas a Israel, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Españolas que han participado en intercambios, ejercicios conjuntos o programas de cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel. España, a pesar de la retórica oficial de preocupación por Gaza, mantiene acuerdos bilaterales militares con Israel. No los ha roto, no los ha suspendido y los ha congelado como mucho en términos de relaciones públicas. Pero el material sigue fluyendo y los militares que participan en estos programas siguen cobrando su sueldo del Estado español mientras cooperan con un ejército genocida. La segunda categoría es el personal de empresas españolas que operan en Israel o que venden componentes militares al régimen sionista. Ingenieros, técnicos, comerciales, gente de logística, personas que con su trabajo diario hacen posible que las bombas caigan sobre Gaza, que los drones sobrevuelen Cisjordania, que los sistemas de vigilancia controlen cada metro de la cárcel al aire libre que es Palestina. Trabajan desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia y son tan responsables del genocidio como el piloto israelí que suelta la bomba. Porque sin sus componentes, sin su software, sin su logística, no hay bomba que caiga. La tercera categoría es la de cuadros diplomáticos, personal de la Embajada Española en Tel Aviv y del Consulado en Jerusalén que ha gestionado, documentado o facilitado la cooperación bilateral, que ha mirado hacia otro lado cuando se trataba de denunciar crímenes, que ha mantenido el flujo de relaciones mientras los niños de Gaza morían bajo los escombros, que ha firmado informes diluyendo la responsabilidad israelí, que ha recomendado a Madrid prudencia cada vez que la opinión pública española exigía una posición firme. Y vamos con la cuarta categoría, los políticos, exministros, exsecretarios de Estado, ex altos cargos que han facilitado la venta de armas a Israel, que han firmado acuerdos de cooperación, que han recibido en España a criminales de guerra israelíes con todos los honores, que han votado en contra de resoluciones de Naciones Unidas que condenaban a Israel, que han justificado públicamente los bombardeos sobre civiles, que han defendido el derecho a defenderse de Israel mientras Gaza se convertía en un cementerio al aire libre. Continuamos con la quinta categoría, la de inversores y financieros, cuadros de bancos, fondos de inversión y gestoras españolas que mantienen carteras con exposición a empresas vinculadas a Israel, que invierten tu pensión, tu cuenta corriente, tu plan de ahorro en empresas que financian asentamientos ilegales, que se lucran del genocidio y que,
cuando se les pregunta, te responden con un manual de excusas sobre obligaciones fiduciarias y criterios de rentabilidad. Y la sexta y última categoría, los intelectuales orgánicos, los tertulianos, los articulistas, los analistas que justifican el genocidio en televisión, en radio y en prensa, que banalizan las muertes palestinas, que criminalizan la solidaridad, que estigmatizan a quien denuncia el sionismo acusándole de antisemita, que se lucran con su sueldo y su caché de la cobertura propagandística del exterminio. Y ninguno de esos 451 ha sido detenido. Ninguno. Cero. Mientras tanto, en este país te pueden detener por un tuit, te pueden investigar por una bandera, te pueden sancionar por un grito, pero participar en un genocidio, no. Eso en el Estado español de 2026 no es delito, es cooperación bilateral, es estrategia exterior, es política de Estado. Y aquí entramos en la materialidad del parasitismo, porque el parasitismo no es un sentimiento, es una estructura, y esa estructura tiene sede social, CIF, cuentas anuales y accionariado. Vamos a los nombres concretos. Empresas españolas con vínculos militares con Israel, la primera en la lista y la más visible es Indra, el gigante español de defensa y tecnología. Indra ha mantenido contratos y cooperación con empresas israelíes del sector militar durante años. Ha participado en ferias de armamento junto a empresas israelíes, ha compartido tecnología, ha desarrollado sistemas que terminan directa o indirectamente en manos del ejército israelí. Indra es materialmente uno de los canales por los que la tecnología española alimenta la maquinaria genocida. También hay un nutrido grupo de empresas españolas de software y ciberseguridad que venden o han vendido licencias, componentes y servicios a Israel, que desarrollan algoritmos de vigilancia que proporcionan infraestructuras de control que son en la práctica la versión digital del muro de Cisjordania, ya que sin software no hay ocupación eficiente y estas empresas lo proporcionan. Por otra parte, hay empresas de logística y transporte, navieras, transportistas, empresas de cadena de suministros que han movido mercancía militar o dual hacia Israel, que han cargado contenedores en puertos españoles con destino a Haifa, que han facturado sus servicios al complejo militar israelí y que, cuando se les ha señalado, se han escudado en contratos privados y secreto comercial. Esa es la coartada del parasitismo. El negocio es anónimo, la responsabilidad difusa, el beneficio, eso sí, privado. Y también han habido empresas de infraestructuras y construcción, algunas empresas españolas del sector han participado o participan en proyectos vinculados a asentamientos ilegales en Cisjordania o en los altos del Golán, construyendo carreteras, tendiendo redes, levantando infraestructura que sirve a la ocupación. Son cómplices materiales del crimen internacional de ocupación y nadie las ha sancionado, nadie las ha investigado y nadie las ha llamado a declarar. Por otra parte están también bancos y gestoras. La banca española, con el BBVA, Santander, CaixaBank y Bankinter a la cabeza, mantiene carteras con exposición a empresas vinculadas a la ocupación. Invierte tu dinero, el dinero que tú depositas, el dinero de tu pensión en empresas que construyen muros, que derriban casas, que bombardean escuelas. Y cuando alguien pregunta, la respuesta es siempre la misma. Cumplimos la normativa. Sí, cumple la normativa del parasitismo, que es lo que hay que desmontar. En cuanto a empresas de tecnología y vigilancia, hay empresas que venden tecnología de vigilancia y reconocimiento a Israel, que desarrollan sistemas de reconocimiento facial que se usan para controlar a la población palestina, que comercializan software espía tipo Pegasus, en cuya compra y uso el Estado español ha gastado dinero público. Esas empresas operan desde España, facturan desde España y enriquecen a sus accionistas en España, mientras los palestinos son espiados, perseguidos y asesinados con esa tecnología. Y aquí es importante recordar una cosa, el parasitismo no es una opción, es una relación material. Una empresa española que factura a Israel está parasitando el Estado español porque se aprovecha de su infraestructura, de su legislación laboral, de su red diplomática, de sus acuerdos comerciales, de sus incentivos fiscales mientras dirige su producción hacia un Estado genocida. Es un parásito y el huésped es el Estado español. Y mientras el huésped se desangra, el parásito medra. Y la pregunta política es ¿por qué ningún gobierno ha cortado esta relación? ¿Por qué ningún gobierno ha sancionado a estas empresas? ¿Por qué ningún gobierno ha nacionalizado, intervenido o clausurado estos canales? Pues porque esos gobiernos son el Estado. Y el Estado, como decía Lobato en su tuit, tiene claro que Israel primero, España después, siempre Israel primero.
Y aquí entramos en el primer nivel de parasitismo, los lobbies, los actores que operan la influencia, que lubrican el engranaje, que traducen los intereses del sionismo en políticas públicas españolas. Vamos a los nombres. Los lobbies judíos organizados. En España operan organizaciones que bajo la cobertura formal de defensa de la comunidad judía ejercen una labor sistemática de presión política a favor de los intereses del Estado de Israel. Esto incluye reuniones privadas con altos cargos del gobierno, presión editorial en medios, campaña de desprestigio contra críticos del sionismo y promoción de marcos legales restrictivos contra la libertad de expresión en relación con Israel. Su método favorito es la acusación de antisemitismo. Cualquiera que critique el sionismo es etiquetado de antisemita. Es la coartada perfecta y les funciona. Por otra parte, están las organizaciones de cooperación bilateral, cámaras de comercio España-Israel, fundaciones, centros de estudios, asociaciones culturales que organizan foros, cenas, viajes, premios, que conectan empresarios españoles con contratistas israelíes, que facilitan los negocios, que construyen el consenso, que nunca aparecen en las portadas, pero que mueven los hilos en cada ministerio, en cada consejería, en cada cámara de comercio regional. Su trabajo es invisible, constante, pero altamente efectivo. También en este ámbito juegan las fundaciones políticas y los think tanks. Hay think tanks en Madrid, en Barcelona y en otras capitales que funcionan como correas de transmisión del sionismo en el debate público español, que publican informes, que organizan eventos, que colocan articulistas, que filtran ideas a la prensa, que promueven la narrativa de Israel como única democracia de Oriente Medio, que criminalizan al BDS, que defienden cada bombardeo como legítima defensa y que cuando se sigue la pista de su financiación aparecen donaciones de empresarios vinculados a Israel, de fundaciones afines, de donantes opacos. Esa es la economía del parasitismo. Y continuamos con las empresas de relaciones públicas y comunicación. Agencias de comunicación que gestionan la imagen de Israel en España, que organizan viajes de periodistas españoles a Israel, que colocan entrevistas, que filtran titulares, que construyen el marco narrativo desde el que se cuenta el conflicto, que convierten al ocupante en víctima y a la víctima en terrorista. Estas agencias cobran y cobran muy bien y trabajan en algunos casos con financiación directa o indirecta del Estado de Israel. Y como no, están también los centros de estudios universitarios, sillas académicas financiadas por donantes sionistas en universidades españolas, que promueven investigación alineada con los intereses de Israel, que colocan conferenciantes, que filtran currículos, que construyen la próxima generación de cuadros diplomáticos, periodísticos y políticos alineados con el marco sionista. El parasitismo también es académico y la Universidad Pública Española, que se supone autónoma y crítica, lo permite. ¿Cómo funciona el lobby? ¿Qué método utiliza? Pues el método del lobby sionista en España es el de todos los lobbies, el acceso. No gana debates, los pierde, porque las argumentaciones son débiles. Lo que hace es no permitir que el debate tenga lugar. Captura la agenda, captura a los políticos, captura a los periodistas, captura a los editores y cuando alguien intenta romper el cerco, lo aísla, lo estigmatiza, lo criminaliza. Por eso hace falta un análisis político sólido y no pura denuncia, porque el lobby no opera en el terreno de las ideas, opera en el terreno de las relaciones y ahí hasta ahora ha sido imbatible. Y aquí viene una de las frases de Lobato que destroza cualquier coartada. Los poderes del Estado entre España primero o Israel primero tienen claro que Israel primero. Esa es la frase clave, Israel primero. Lo dice todo. Y en el siguiente bloque vamos a desglosar quiénes son esos poderes del Estado, con nombres, con instituciones, con materialidad, porque el lobby no actúa en el vacío, actúa sobre un Estado que ha decidido conscientemente que los intereses de Israel pesan más que los intereses de los españoles. Y ahora entramos en el hueso del asunto, los poderes del Estado español, los que deciden, los que firman, los que callan, los que, según Lobato, tienen claro que Israel primero. Empecemos por el Ejecutivo. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho, en términos de relaciones públicas, lo que ningún gobierno español anterior se había atrevido a hacer: reconocer a Palestina como Estado, defender un alto el fuego, criticar públicamente a Netanyahu, pero en términos materiales lo que ha hecho es exactamente lo que todos sus antecesores: mantener los acuerdos militares, mantener los acuerdos comerciales, mantener la cooperación policial, mantener el intercambio de inteligencia, mantener la compra de armamento israelí. Sí, España sigue comprando armamento a Israel aunque el gobierno lo niegue. Los datos de aduanas lo confirman.
El gobierno de Sánchez es, en lo material, el gobierno del parasitismo con retórica humanitaria. Denuncia el genocidio en la mañana y firma los contratos por la tarde. Esa es su posición política, gestionar el cabreo popular contra el genocidio, reconduciéndolo al voto útil del PSOE. Por otra parte, el Congreso de los Diputados es un órgano vaciado de soberanía, no decide sobre relaciones con Israel, ratifica lo que decide el gobierno, no investiga a los 451 colaboradores con el genocidio, no convoca comparecencias, no abre comisiones de investigación, no llama a declarar a los militares diplomáticos y empresarios que han participado en el genocidio. El Congreso español es el aparato legislativo del parasitismo. Su función material es dar cobertura democrática a la subordinación estatal a Israel. Aquí, ahora llegamos al parasitismo que se hace más visible, el del Ministerio Fiscal Español, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Ninguno ha procesado a los 451 genocidas. Ninguno ha abierto una causa penal por genocidio, ninguno ha aplicado el principio de jurisdicción universal que sigue vigente en el ordenamiento jurídico español para delitos de lesa humanidad. La ley está, el crimen está, los responsables están, la jurisdicción está. Lo que no está es la voluntad política de la judicatura española. Y eso es una decisión consciente. Israel primero, España después. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa mantiene acuerdos de cooperación militar con Israel, sigue comprando armamento, misiles, drones, sistemas de misiles, tecnología, sigue permitiendo la participación de empresas españolas en ferias de armamento israelíes, sigue destinando militares a programas de intercambio. Las Fuerzas Armadas españolas, que se supone que defienden la soberanía nacional, son un instrumento del parasitismo sionista. Defienden los intereses de Israel, no los de España. Y en cuanto al cuerpo diplomático, la embajada española en Tel Aviv es uno de los centros de operaciones del parasitismo. Su personal, año tras año, recomienda prudencia, diálogo, moderación. Traducido quiere decir no romper jamás con Israel, no sancionar, no cortar la cooperación, no denunciar con firmeza. El cuerpo diplomático español es la versión profesional del malmenorismo internacional. Siempre hay un motivo para no actuar, siempre hay una razón para esperar, siempre hay una complejidad que justifica la pasividad. ¿Y qué pasa con los servicios de inteligencia como el CNI? Pues bien, el Centro Nacional de Inteligencia, que comparte información con servicios de inteligencia occidentales y con el Mossad, que ha cooperado con Israel en operaciones antiterroristas, que mira hacia otro lado cuando se trata de las actividades de los lobbies sionistas en España, que vigila, en cambio, a los activistas pro-palestinas, que filtra informes, que justifica la represión de la solidaridad con Palestina. Es el CNI, es la cara oculta del parasitismo, su brazo silencioso. Y aquí viene la síntesis. Todos estos poderes del Estado, gobierno, parlamento, judicatura, fuerzas armadas, diplomacia, inteligencia, operan de forma coordinada, sin necesidad de conspiración explícita, porque comparten un mismo marco. Israel primero. Ese marco no es un complot, es una cultura política, es el sentido común del Estado español en materia exterior. Y ese sentido común es lo que hay que romper. ¿Y cómo se rompe? Con análisis político, con organización, con presión popular, pero sobre todo con la certeza material de que España no es soberana. Mientras el Estado español esté parasitado por Israel, no hay democracia real. Hay gestión, hay administración, hay teatrillo, hay performance, pero no hay soberanía. Y eso es lo que Lobato ha clavado en esas tres frases. Y eso es lo que este canal lleva tiempo ya contando. Y eso es lo que la izquierda sistémica deliberadamente se niega a decir. Y llegamos al punto de qué hacer. ¿Qué hacemos? Pues la misma respuesta de siempre, porque la materialidad no cambia con el tema. Organización aparte, crear desde cero y no reformar. Romper el parasitismo requiere tres cosas: materiales, concreción y no retórica. Primero, hay que romper de todos los acuerdos militares, comerciales y de inteligencia con Israel, sin excepciones, sin pausa, sin revisión, ruptura y apertura de causas penales contra los 451 españoles que han participado en el genocidio, aplicando el principio de jurisdicción universal que sigue vigente en nuestro ordenamiento. Segundo, nacionalizar o intervenir las empresas españolas cómplices, Indra, las navieras, las empresas de software, los bancos con carteras expuestas, o se someten a auditoría pública y ruptura de vínculos con Israel o se les expropia. El parasitismo no se combate con manifiestos, se combate con medios materiales, y las medidas materiales duelen.
y las medidas materiales cuestan, pero son las únicas que funcionan. Tercero, expulsar de los lobbies sionistas del espacio institucional español. Que dejen de tener acceso a ministerios, que dejen de tener acceso al Parlamento, que dejen de tener acceso a las universidades. La libertad de asociación no ampara el lobby de un Estado genocida. Eso no es asociación, es operación extranjera y debe ser tratado como tal. ¿Y quién va a hacer todo eso? Pues nadie. Mientras la izquierda sistémica siga en su sitio, mientras PSOE, Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV sigan gestionando el consenso atlantista sionista, no va a pasar. La ruptura del parasitismo no vendrá de de ese Estado, de esos actores. Vendrá de fuera del Estado, de la organización aparte, de la clase trabajadora organizada al margen del régimen, del materialismo dialéctico aplicado, de la lucha política real. La razón está de nuestro lado. Las contradicciones siguen abiertas. La caída del atlantismo es ya un proceso histórico irreversible y con ella caerá el parasitismo sionista en España. Pero eso no cae solo, hay que empujarlo, hay que organizarlo, hay que construirlo. Y para eso hace falta algo que la izquierda sistémica no tiene. Voluntad política, voluntad material, voluntad de romper y no de gestionar. Mirad, os voy a resumir esto. 451 españoles han participado en el genocidio de Gaza. Ninguno ha sido detenido. Los lobbies sionistas parasitan el Estado español. Los poderes del Estado tienen claro que Israel primero. Y tú y tu izquierda sistémica de cabecera en silencio. O como mucho haciendo una performance. Pero es cómplice, como siempre, como con todo. Yo me despido, pero vosotros y nosotros no nos tenemos que rendir, revolucionarios, porque la razón está de nuestro lado. Hasta la próxima.